Muy buenas tardes. Iniciamos nuestro informe diario analizando los principales pares de monedas, los futuros de los índices americanos, el oro, también el petróleo. Comenzamos nuestro análisis el día de hoy con el IES, una negación del movimiento anterior, corrección, luego del movimiento al alza que tuvimos el día de ayer, esta madrugada que inicia la corrección, y ahora tenemos una negación de esa última corrección. Por eso ese retroceso sigue siendo comprable en el gráfico de 60 minutos, al igual que en diario y en 4 horas. La diaria continúa con potencial como para buscar el pivot anterior. Por acá estaría el siguiente nivel de resistencia, cerca de los 2106.50 en el gráfico diario. Bueno, continuamos nuestro análisis. El Nasdaq, que bueno, la negación no es tan contundente como la que acabamos de ver en el IES, una corrección y ahora pues, podría ser un máximo menor, de hecho. Estamos en zona de resistencia en el gráfico de 4 horas, tenemos unos asimétricos que le cuesta romper y en el gráfico diario pues le cuesta romper el top, ahí tenemos también resistencia en esa zona, ese top es el 4423.55, ahí le está costando ese nivel, pero una vez lo resuelva, potencial como para ir a buscar el pivot anterior por los lados de los 4473, así que ya saben, tomen nota de esos niveles de resistencia. Por ahora, resistencia en 4 horas asimétricos y el top del box en el gráfico diario. Una vez supere esa zona, pues vamos a tener fluidez para ir a buscar el pivot anterior. Por el lado bajista, por el lado corto, podríamos esperar un fallo de asimétricos en 60 minutos. De hacerlo, pues tendría espacio para ir a buscar el pivot anterior en el gráfico de 60 minutos. Bueno, el dado también encuentra resistencia en el pivot anterior, en el gráfico de 4 horas. Allí comienza una pequeña corrección a esta hora, 18.085. Ese es el top, bueno, 18.083 en realidad. Un poco extendido en el gráfico diario, ya tenemos 2, 4, 6, 7 velas al alza verdes en el escáner. En el gráfico de 60 minutos puede ser un mínimo mayor. También tenemos una negación del movimiento anterior. Aquí tenemos la corrección, corrección y negación. El retroceso es comprable. Luego de esas negaciones, pues esperamos un primer mínimo mayor y favorecemos un largo. Se podría mantener la hipótesis alcista. El gráfico diario se mantiene en subasta de compra y en el gráfico de 240 minutos es esperando que rompa los 18.083. Una vez supere ese nivel, creo que podemos buscar los pivots anteriores en el gráfico diario por los lados de los 18.125, 18.154. Continuamos el análisis con el euro, viene haciendo mínimos mayores, un retroceso muy interesante en la madrugada, retroceso definitivamente comprable, este retroceso al clúster de niveles, de allí empieza un movimiento al alza muy potente. En 240 minutos viene haciendo mínimos mayores, primer mínimo mayor, segundo mínimo mayor y ahora pues se mantiene en subasta de compra. Así que ya saben, con el euro en el diario, mínimo mayor para ir a buscar el objetivo por los lados de los 10983. Bueno, y también potente el movimiento al alza en la libra esta semana, haciendo mínimos mayores. Podríamos esperar un retroceso. Acá tenemos un mínimo mayor. Podríamos esperar un segundo mínimo mayor en el gráfico de 60 minutos. 4 horas se empieza a extender por pivots, pero la subasta se mantiene en control de los compradores. De hecho, sería su, bueno, primero, segundo, tercero, sería su posible cuarto mínimo mayor, poco extendido por pivots. Sin embargo, tenemos una negación interesante en el gráfico diario. Miren la corrección, última corrección, y ahora tenemos una negación de ese último movimiento a la baja. Ahora el retroceso es comprable, un retroceso hacia los 1.4855, creo que podríamos favorecer largos nuevamente. Teníamos dato de empleo ayer en Australia, luego del dato a las 8:30 hora de Colombia, pues vimos un potente movimiento al alza. Ahora ese retroceso pues es comprable, deberíamos esperar un retroceso porque el movimiento se extiende. Miren el A-ratio 40-16 en niveles extremos, deberíamos esperar que haga una corrección para seguir favoreciendo largo, retroceso comprable en 4 horas, en 60 minutos en diario, retroceso comprable. Creo que podríamos colocar una orden por acá por estos niveles 77-19, desde allí podríamos favorecer nuevamente largos en el gráfico diario. Bueno, y se rompe la consolidación, por fin, ese nivel de soporte que tenía el canadiense
luego de algunos datos que tuvimos el día de ayer en Canadá, rompe la consolidación. Así que para los que vienen cortos, creo que hay que aguantar. Seguimos en zona de fluidez y valle. Y los que no han tomado posición, pues rebotes vendibles. Siguiente máximo menor es corto con objetivo a la zona de alto volumen a precio. Ojo, se empieza a extender en 60 minutos y se empieza a extender también en 4 horas para que lo tengan en cuenta. Por eso esperamos rebotes, un siguiente máximo menor para favorecer cortos. Bueno, y continuamos con el dólar yen. También encontrando algo de demanda, aunque se mantiene en subasta de venta. No hay mucho que decir, porque hay que darle tiempo, sigue bastante bajista, o sigue en subasta de venta simplemente en el gráfico diario. Ayer lo hablábamos, bueno, en sesiones anteriores hablábamos de este clúster de niveles, falla, y ahora pues continúa con potencial bajista. Bueno, continuamos el análisis con el dólar franco, viene haciendo máximos menores en el gráfico de 4 horas. Bueno, por acá tenemos un primer máximo menor, segundo máximo menor, tercer máximo menor. Y sigue en subasta de venta. De hecho, tiene fluidez hasta los 95.95. Se puede ser el siguiente nivel de soporte en el gráfico de 4 horas. Gráfico diario, pues viene fallando. Aquí tenemos un soporte, nuevamente una visita. Ahora, si falla de nuevo ese nivel, pues fluidez y valle hasta el punto de control mensual o antes, un poco antes, en la zona de alto volumen a precio. Bueno, y continuamos con el oro también haciendo máximos menores en el gráfico de 60 minutos. Vemos un fallo, digamos una ruptura del pivot anterior. Falla, siguiente máximo menor. Creo que puede corregir un poco más. Le cuesta en la diaria los asimétricos. Y en el gráfico de 4 horas, pues tenemos una divergencia ahí entre marcos de tiempo, porque 4 horas, pues este retroceso creo que aún puede seguir siendo comprable. Es un mínimo mayor, segundo mínimo mayor, así que sigue vigente. La diaria, ojo con esta zona, un clúster de niveles ahí, unos asimétricos que le cuesta. 1205, ahí tenemos resistencia, si falla, vamos a tener soporte a los 1182. Bueno, y por último, el petróleo que se encuentra, bueno, un poco extendido en el gráfico diario. Hablamos esta semana de mínimos mayores, pivots, primer mínimo mayor, segundo retroceso comprable, y ahora pues podríamos estar esperando un tercer retroceso para seguir favoreciendo largos. La tendencia sigue siendo definitivamente alcista, un poco extendida, sí, pero el retroceso en diario por lo menos sigue siendo comprable. Así que vamos a estar atentos con un posible retroceso en ese marco de tiempo o con esta zona. Por acá vamos a tener o tenemos resistencia. De hecho, por ahí también se empieza a detener el precio. Claro que también lo empieza a romper. Siguiente nivel de resistencia, el siguiente clúster por los lados de los 60. Ahí estaría el siguiente nivel en el gráfico diario. Ya saben entonces, retrocesos comprobables en diario. No descartamos el corto en marco menor, pero por ahora la diaria sigue siendo alcista. Bueno, eso es todo por el día de hoy. Les habló Luis Arias. Preguntas, sugerencias, info@redditum.com. Recuerden, este informe se envía diariamente a nuestro grupo de suscriptores en el ingresarios.com, en nuestro grupo de informe Forex. Así que allí lo pueden ver diariamente. Nos vemos mañana. Feliz sesión de trading.